Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar nuestra investigación de análisis de las campañas publicitarias a través de los videojuegos. Los autores son Cintia Camila Aguirre Cumán, Cintia Carolina Rengifo Moretti y Óscar Alberto González Martínez. Vamos a empezar con la introducción. Si bien es cierto, la digitalización ha transformado los hábitos de consumo de los usuarios, posicionando a los videojuegos como un canal clave para el marketing actual. Existen estrategias como los advert games, que son juegos creados con fines publicitarios, y el in-game advertising, que son inserciones en juegos existentes, que permiten conectar con audiencias jóvenes de forma interactiva y no intrusiva. Estos dos formatos generan mayor recordación, actitud positiva de la marca e intención de compra, al aprovechar la experiencia de juego como espacio emocional y significativo. Aunque su uso ha crecido desde los años 80, aún existe un gran potencial para explorar con respecto a las campañas en entornos digitales, especialmente frente al rechazo que se genera en la publicidad tradicional. En base a los objetivos tenemos dos. El primero es analizar cómo se aplican las campañas publicitarias a través de videojuegos, y el segundo es cómo influyen en los usuarios finales los advert games y los in-game advertising. Con respecto a la metodología, hemos realizado una revisión sistemática de la literatura basada en el protocolo Prisma. El primer paso ha sido elegir los criterios de elegibilidad. Con respecto a la inclusión, tenemos que los artículos científicos publicados han sido de revistas indexadas, artículos publicados entre el 2010 al 2025, artículos disponibles en formato de acceso abierto y redactados en los idiomas español, inglés y portugués. Con respecto a los criterios de exclusión, no hemos considerado documentos que aborden otras disciplinas distintas al marketing, o artículos de revisión, literatura gris y libros, o artículos de conferencia, o publicaciones que aborden temas como muerte, género, adicción, eh, videoludic y enfermedad. Con respecto al segundo paso, ha sido la búsqueda de información. Hemos elegido dos plataformas que son Scopus y Web of Science. Con respecto a estas dos plataformas, la selección de estas bases de datos se fundamentó en la calidad de las investigaciones y la accesibilidad en distintos idiomas, de los cuales hemos enfocado el marketing y los videogames. Con respecto al tercer paso está la estrategia de búsqueda con operadores booleanos y términos clave, los cuales hemos realizado la estrategia primero con el título, resumen y palabras clave. Luego, como fase 1, hemos incluido términos clave, considerando los términos booleanos and, or, y considerando palabras clave como video games, in-game advertising y advert games. Y la fase 2 ha sido la exclusión de términos de enfoque clínico, psicológico de salud, ya que no iban con respecto a nuestro tema, y hemos utilizado el término booleanos and not con las palabras de muerte, disección, género y adicción. Y para la cuarta fase hemos realizado la sintaxis de base de datos, en los cuales de Scopus tenemos 166 artículos y de WOS 359. A continuación le vamos a mostrar nuestra sintaxis, ¿no? Como les mencionaba, Scopus son 166 y de WOS 359. Como la última fase ha sido la extracción de la información, la cual hemos evaluado la calidad de los artículos seleccionados y hemos realizado la extracción. Primero utilizamos la IA Raya, la cual nos ayudó a eliminar artículos duplicados. Como segundo paso, hicimos la extracción de metadatos de los artículos ya sin calificar los duplicados, y realizamos la extensión RIS. Y como tercer paso, hicimos la extracción o la filtración de títulos y resúmenes, y se obtuvo el descarte de artículos por tema. Como metodología de la extracción, por último, los documentos en textos completos de los artículos nos resultó un número de 29 artículos, y la evaluación de la calidad de su estudio se realizó con la herramienta Martelloso y Cortés de 2017. En el tema de resultados, nuestro diagrama de proceso de búsqueda y selección de documentos, según la declaración Prisma, relata aquí un poco lo que les iba comentando del proceso, ¿no? Del inicio de todos los artículos que habíamos identificado, con un total de 525, y realizando toda la extensión y el descarte, culminamos con un número de 29 artículos. En el tema de artículos excluidos, luego de la revisión del texto completo, hubo exclusión de dos artículos. El primero fue por el idioma, ya que, como les mencionaba, solo habíamos considerado inglés, portugués y español, y en este caso este artículo tenía idioma turco.
Y el segundo fue porque el objetivo no estaba relacionado con nuestra investigación. Eso quiere decir que de los 29 que teníamos, nos quedamos con 27. Esta es la relación de artículos seleccionados, los cuales, por un tema de visualización, hemos colocado los primeros y los últimos, ¿no? Tenemos el autor, la base de datos entre Scopus y WOS, el DOI y el objetivo relacionado al nuestro. Con respecto a los resultados de rasgos cuantitativos, tenemos que 24 han sido artículos de Scopus y WOS han sido 3, ¿no? Y con respecto al idioma, tenemos 23 de inglés, 1 en portugués y 3 en español. Con respecto a los años de publicación, tenemos que tenemos más artículos, con el número 6 de artículos en el año 2022, y el del año 2018 tenemos uno que es el menor, ¿no? Aquí es el rango que les decía, del 2012 al 2025, ¿no? En realidad en el 2025 no tuvimos un artículo seleccionado. Con respecto a la calidad de la evidencia, con la herramienta de Martelloso y Cortés, ¿no? Utilizamos 7 preguntas, de las cuales tuvimos un filtro de cumple parcialmente y no cumple, de los cuales de los 27 artículos que teníamos, nos quedamos con 21 porque 6 artículos fueron excluidos porque no cumplían. En este caso, si el total indicaba menor a 5.25, se consideraba un artículo excluido, y si el resultado total indicaba una puntuación mayor a 5.25, se consideraba artículo incluido. Continuamos con las categorías identificadas en los 21 artículos. Hemos identificado la categoría de tipo de publicidad, objetivo publicitario y características de los jugadores. En cada categoría hemos identificado subcategorías y hemos clasificado a los autores y sus años correspondientes. Vamos al detalle. En tipos de publicidad encontramos 2 subcategorías, la de Advert Game y la de In-Game. La de Advert Game, que son videojuegos creados por las marcas, y los de In-Game, que es publicidad dentro de los videojuegos. En la categoría de objetivo publicitario identificamos 3 subcategorías, la de percepción y awareness de la marca, la efectividad de marketing y el de recompra. Y por último, en la categoría de características de los jugadores, encontramos 2 subcategorías, la de edad del jugador y la de elección de la plataforma. En síntesis, en la categoría de tipo de publicidad y en la subcategoría de Advert Games, encontramos que es no intrusivo, interactividad, vínculo emocional y reconocimiento de marca. Y en In-Game Advertising, integración contextual, recomendaciones de jugadores y menos intrusivos en deportivos. Es decir, nuestros hallazgos claves fueron: en impacto, los Advert Games generaron actitudes positivas y el in-game advertising genera mayor awareness en juegos deportivos. Y en limitaciones, el Advert Games generaba personajes un poco más invasivos y en el in-game advertising depende de la integración que se realice la publicidad en el videojuego. En la categoría de objetivo publicitario, teníamos las subcategorías de percepción y awareness, donde encontramos seguimiento ocular, coherencia temática. En el de efectividad, que es participación del usuario, condiciones de producto, y en recompra, experiencia previa positiva, donde tuvimos diferencias interculturales, que eran del Oriente y el Occidente. En el Oriente encontramos preferencias por recompensas y en Occidente que preferían los formatos menos intrusivos. Y en la categoría de características de los jugadores, que era a nivel de plataforma, vimos que en PC había un mayor reconocimiento de marca a través de los videojuegos móviles, lo que era el vínculo emocional, y en consolas, que estas eran menos intrusivas. Lo que era a nivel de edad del jugador, encontramos que en Oriente se dirigía mucho más a niños y a generación Z, mientras que el Occidente era más hacia bajo escepticismo, sin tanta instrucción, y la reactividad que hoy en día se realiza en streaming. Como conclusiones claves encontramos que los Advert Games destacan por interactividad y el in-game advertising por integración contextual. La efectividad depende de la edad, de la plataforma y el contexto cultural, la necesidad de estrategias segmentadas, por ejemplo, niños versus adultos, y también a nivel de plataformas como móviles versus consolas. ¿Para quién es relevante esto? Para las marcas, de esta manera pueden diseñar Advert Games
con temáticas alineados a su público objetivo, y a los desarrolladores para evitar personajes invasivos en productos utilitarios. Sobre nuestra discusión, en nuestro objetivo 1, que era analizar cómo se aplican las campañas publicitarias a través de videojuegos, pudimos encontrar dos tipos: Advert Games e In-Game Advertising. Asimismo, que se podían desarrollar a nivel de dispositivos como móviles, PC y consola. Encontramos resultados a nivel de recordación de marca, mayor engagement y recompra. Diferencias y hallazgos clave: los Advert Games versus In-Game Advertising. Encontramos en definición que los Advert Games son juegos creados para promocionar marcas, mientras que los In-Game Advertising pueden tener distintos anuncios en los juegos existentes. La ventaja principal en Advert Games es que el 42% de engagement se genera en dispositivos móviles, mientras que el In-Game Advertising, el 67% de aceptación en juegos deportivos. Un ejemplo en Advert Games son el juego de Coca-Cola, y en In-Game Advertising podemos encontrar paneles en Fortnite. De igual manera, el crecimiento del engagement, encontramos unos primeros juegos, como por ejemplo el Zoom 280 de 1980, Advert Games móviles en el 2010 y la integración en metaverso en los 2020 en adelante. La interacción táctil, la portabilidad y más de 30% de conexión emocional. Las pantallas grandes generan mayor inmersión y más del 30% de recordación de marca. Asimismo, los hallazgos concuerdan a las predicciones presentadas en la teoría de estados de flujo de Csikszentmihalyi, y en las últimas décadas los Advert Games atrajeron 42% más de participación en plataformas móviles, versus el In-Game Advertising, que aumenta la aceptación en un 67% cuando se contextualiza en juegos deportivos. Encontramos que enfrenta limitaciones por altos costos de desarrollo cuando se trata de modelos escalables para empresas medianas o pequeñas. Como recomendaciones prácticas, la Advert Game prioriza lo que son videojuegos móviles con mecánicas táctiles, y recomendamos por su portabilidad. La señalización debe ser clara, especialmente para audiencias infantiles, y la narrativa tiene que ser alineada, ya que esto va a ayudar a reforzar valores de marca. En el caso del In-Game Advertising, es importante contextualizar, es decir, como lo encontramos en los juegos deportivos y en simulación, deben estar integrados. Evitar la saturación, máximo 3 o 4 exposiciones por sesión, es decir, no encontrar demasiada publicidad, pero sí tiene que ser táctico. A nivel de costos, efectividad, esto es ideal para grandes empresas con grandes presupuestos. Sobre las brechas identificadas, tenemos lo que son las tecnologías emergentes. Encontramos investigaciones que ya conversaban o ya remitían hacia la realidad aumentada y el metaverso, la ética, que son protocolos para publicidad en menores de edad, y la inclusión de accesibilidad para jugadores con discapacidades. Como mensaje central, decimos que los Advert Games son ideales para engagement emocional en móviles, y el In-Game Advertising requiere integración contextual y segmentación cultural. Sobre el objetivo 2, que es cómo influye en los usuarios finales los Advert Games y los In-Game Advertising, que influyen emocionalmente, culturalmente y sobre la decisión de compra. Nuestros hallazgos clave indican que el más del 58% de intención de compra es en adolescentes. Por ende, se requieren señalizaciones claras para los niños. El mayor impacto es en usuarios de personas de 12 a 24 años. A nivel de contexto cultural, encontramos que la región de Asia prefiere formatos integrados de más del 40%, y en Occidente formatos más sutiles. Según Joao y las Casas, nos indica que la cultura determina la efectividad. Usuarios con alta inmersión en el juego muestran más del 30% de intención de recompra. Encontramos que la experiencia previa positiva con la marca es súper importante, así como el vínculo emocional. Dentro de estos hallazgos encontramos la efectividad de marketing, que esta varía según el género del juego e involucramiento del jugador. Estos hallazgos validan la teoría de mensajes híbridos. El in-game advertising depende de la integración contextual, y la recompra se logra al equilibrar usabilidad,
relevancia temática y valor emocional acorde a los estudios encontrados. Nuestras recomendaciones prácticas para Advert Games tenemos que la audiencia es importante, por ello debemos segmentar por edad y por plataforma. Esto no es opcional. Sobre las plataformas, los móviles generan muchísimo mayor engagement emocional y a nivel táctico es importante priorizar la diversidad sobre la venta explícita. Y sobre lo táctico, es importante priorizar la diversión sobre la venta explícita. Sobre el in-game advertising, a nivel de géneros, recomendamos lo que es deportivos y aventuras. Recomendamos adaptar mensajes a preferencias culturales y evitar publicidad en momentos de alta tensión del juego. Y acorde al estudio, encontramos las siguientes brechas. Efecto de la exposición repetida en percepción de la marca, que es importante también aún investigar sobre el público mayor de 35 años para poder generar estrategias inclusivas, y sobre la accesibilidad, ya que todavía no hay suficiente información sobre los estándares para la integración orgánica, que es sobre el género, y conocer más sobre los perfiles del jugador. Nuestro mensaje central encontrado es la efectividad de Advert Games e in-game advertising depende críticamente de la segmentación por edad, cultura y plataforma, con resultados diferenciados en engagement emocional y recordación de la marca. Nuestros factores críticos para campañas exitosas han sido el objetivo publicitario, la percepción y awareness de la marca, efectividad de marketing y la recompra. Sobre los tipos de publicidad, encontramos que era el Advert Game y el In-Game Advertising, y en las características del jugador, edad del jugador y elección de la plataforma. En las limitaciones y el sesgo idiomático en la literatura, fue el 85% de estudios en inglés, el 11% en español y el 4% en portugués. La escasez de estudios en español y portugués limita la diversidad cultural en los hallazgos. A continuación, aquí podrán encontrar nuestras referencias. Eso es un poco de nuestra información de contacto para que nos conozcan un poco más. Y eso sería todo. Muchas gracias.